Hola, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes el día de hoy. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17 en la colonia Centro de la Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer CDMX y en nuestra página web www.museodelamujer.org.mx. Sin más preámbulo, presentamos la actividad del día de hoy, centrado en la conferencia María Huicap, reina y santa patrona de los mayas rebeldes durante la llamada Guerra de Castas, que nos presenta la maestra Georgina Rosado y que me permito presentarlas con una semblanza. La maestra Georgina Rosado es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, de la licenciatura en Ciencias Antropológicas y tiene una maestría en Antropología Social en el Colegio de Michoacán. Es profesora investigadora de la UADY desde hace 33 años, donde realizó diversas investigaciones sobre la mujer y las relaciones de género, la cultura maya, la violencia y discriminación entre los jóvenes, entre otras temáticas. Es pionera de la aplicación de la perspectiva de género en la docencia y en la investigación en Yucatán. Es autora y coordinadora de diversos libros sobre los temas mencionados, así como de artículos científicos y de divulgación en revistas nacionales e internacionales. Durante la gestión de los gobiernos del año de 2007 a 2012, fue directora general del Instituto para la Equidad de Género del Gobierno de Yucatán, la IEGI, integrante del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia y del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres del año 2007 al año 2012. Siendo directora de la IAGI, desarrolló un programa editorial gracias al cual se editaron la revista Alas de Mariposas y 50 libros de diversos autores y autoras, entre ellos La Siempre Viva, que es una de las obras emblemáticas por la celebración del bicentenario del gobierno del estado de Yucatán. Georgina Rosado es autora de publicaciones muy relevantes, destacando entre ellas Mujer Maya, siglos tejiendo una identidad, Amazonas, mujeres líderes de la costa yucateca, Género y poder entre los mayas rebeldes de Yucatán, Violencia y discriminación de género entre jóvenes de educación media superior en Yucatán, Mujeres en tierras mayas, Nuevas miradas, Deshaciendo nudos y también Las hijas de Eva, las semillas de una revolución. Es coautora de la historia novelada En busca de María Huicap, reina y santa patrona de los mayas rebeldes, editado por El Nido del Fénix en el año 2020, en septiembre del mismo. Sin más, agradecer a la maestra Georgina Rosado que nos acompañe en este espacio virtual del Museo de la Mujer. Muy congratuladas de que usted esté con nosotras. Adelante, maestra Rosado. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, quería darle las gracias al Museo de la Mujer, a su directora Patricia Galeana, a todo su equipo de trabajo, por este importante labor que están haciendo a favor de visibilizar a las mujeres mexicanas. Por supuesto, también darle las gracias a la presentadora, gracias la maestra Gloria Luz por su amable presentación. Una de las violencias que sufrimos las mujeres es lo que se llama la violencia simbólica. Es esta violencia que, pues, en el arte, en la cultura, en la iconografía religiosa,
nos invisibiliza, nos minoriza o nos estereotipa en ciertas funciones sociales. Es por eso que es tan importante la labor del Museo de las Mujeres, porque esta invisibilización, esta violencia simbólica, sí se vincula a otras violencias, las legitima. La violencia económica, física, psicológica, patrimonial, están vinculadas a esta legitimación. Vemos que en la historia, en los libros de historia, en los libros de texto, son muy pocas las mujeres que, esto se ha dicho 1000 veces, que aparecen: Josefa Ortiz de Domínguez, Sor Juana Inés de la Cruz, Madame Curie. Sin embargo, si esto bien nos compete a todas las mujeres, transversaliza todos los grupos sociales. Las mujeres indígenas son doblemente discriminadas. Entonces, sí, no encontramos ni siquiera una cintilla en los libros de historia de la Secretaría de Educación. Por lo tanto, están aún más invisibilizadas, se les pudiera decir así. Es por eso la importancia y agradezco muchísimo este espacio para hablar de una de ellas, de María Wicap. ¿Por qué María Wicap? Una mujer indígena, claro, porque es muy importante tener referentes de mujeres indígenas, de mujeres mayas, en este caso. Voy a compartirles una presentación, si me permiten. Pero quizás me pregunten por qué precisamente María Wicap. María Wicap fue una reina, sacerdotisa, oráculo de los mayas durante la mal llamada Guerra de Castas. Quisiera señalar que ya hay muchas investigaciones arqueológicas con perspectiva de género que han roto la concepción que por ejemplo, entre los mayas, las mujeres ocupaban un papel subordinado o secundario. La perspectiva de género en el ámbito arqueológico nos ha permitido cambiar esta visión equivocada. En el caso en particular de la zona del Caribe, de la zona maya, que hoy ocupa el territorio de Quintana Roo, quisiera dar un dato muy importante que nos va a explicar la importancia de las mujeres y en particular de las mujeres mayas. En lo que es hoy Cozumel, Tulum, Muyil, mejor conocida como ECAP, era la zona, así se le llamaba a todas. Era una zona dedicada a la diosa Ixchel, donde habían peregrinaciones que llegaban hasta Cozumel, que partían de Xilha en canoas, y que se ha comprobado que venían desde el sur, en la América del Sur, desde incluso de toda Mesoamérica, llegaban entre peregrinaciones vinculadas con el comercio, que estaban relacionadas y dedicadas a la diosa Ixchel. La diosa Ixchel es una diosa lunar, es la compañera de Samná, es creadora, dedicada a las lluvias, a las inundaciones, a las enfermedades, pero también al tejido y también a la medicina y a la adivinación. Y en sus santuarios se dedicaban a manera de oráculos a la intervención entre los sacerdotes o sacerdotisas para que a través de esos oráculos se supiera cuáles eran realmente los mandatos de la diosa Ixchel. Concretamente en Cozumel, este es el adoratorio donde se hacían estas ceremonias. De hecho, había un lugar guardado donde se ocultaban los sacerdotes y las sacerdotisas para, desde la época prehispánica, poderle informar al pueblo maya cuáles eran los mandatos y cuáles eran las indicaciones de la diosa Ixchel. Quiero señalar esto de la comunicación con las deidades a través de estos centros ceremoniales. Este Ixchel es su jarro con la que riega el mundo, con el que regenera la vida. Bueno, cuando llegan los españoles, los invasores en esta zona,
se van a encontrar, igual que en la isla de Jaina, o la isla Mujeres, por eso se le llama Isla Mujeres, muchas representaciones de femeninas y de la diosa Ixchel, que nos habla de un papel dentro de la cosmogonía maya importante de lo femenino. Pero se van a encontrar con otro elemento que va a ser fundamental para entender el poder de María Huicap. Se van a encontrar con representaciones del dios maíz, que pues se les figura por su semejanza a una cruz cristiana y que van a intentar, pues de alguna manera, como en con otras figuras cristianas, establecer una relación sincrética. De la cruz verde o la cruz maya, algunos la asocian con la ceiba o con los 4 puntos del universo. Sin embargo, en el caso del Caribe, tiene un fuerte vínculo con el dios maíz, con Ixim. ¿Por qué va a ser muy importante este vínculo con el dios maíz, con Ixim? Porque el maíz es una planta andrógena que se fertiliza a sí misma. Ya López Austin, pues el doctor López Austin, que tanto ha aportado al conocimiento de la cosmogonía maya, nos hablaba de estas deidades que tenían elementos femeninos y masculinos, de tal manera que esta cruz, que como verán en la pantalla, tiene las manitas hacia arriba, esta cruz es original precisamente de Ixbalaná, Santa Cruz, es una cruz muy antigua, que es verde y que tiene las manos alzadas hacia arriba, y que se le llama madre y padre. O sea, no solamente es padre, es madre y padre, igual que Ixim, la deidad del maíz. No necesariamente podemos establecer un vínculo mecánico entre la religiosidad, la espiritualidad, la cosmogonía, con la vida cotidiana y con las relaciones de poder al interior de una organización social. Sin embargo, vemos que en este caso, en el caso de Tulum y en diversas zonas del área maya, la arqueología ha podido encontrar representaciones importantes de mujeres que gobernaron, precisamente en Tulum, donde posteriormente va a gobernar María. En el año 564 hay una representación de una mujer con una falda de jade y una serpiente que cae de sus manos, con diversas iconografías y representaciones que nos demuestran su poderío y mandato. Igualmente se van a encontrar múltiples vasijas, cerámicas, figurillas, que nos van a hablar de la importancia de las mujeres en esa sociedad, sobre todo maya caribeña, ¿no? Donde las mujeres van a estar representadas como escribanas, como elaboración de textiles, árboles, arte plumario, cestería. O sea que las mujeres en ese momento tenían un fuerte poder y presencia en su sociedad. Bien, con la llegada de los españoles, pues sabemos todos los estudios, Sergio Quesada, Pedro Bracamontes, Gabriela Solís, que nos hablan sobre la sociedad maya durante los siglos de la llamada época de la colonia. Al parecer, en el resto de la península, el poder de las mujeres no está presente. Son muy importantes porque ellas son las que hacen las mantas para precisamente entregar en las encomiendas como tributo, pero no hay, entre los diversos levantamientos que hay durante toda la colonia de los mayas, al parecer, figuras importantes o protagónicas de mujeres. Pese a esto, y quisiera retomar el trabajo de Alfonso Villarrojas, en la zona de lo que hoy es Quintana Roo, en los mapas del siglo XVII, XVIII, inclusive de principios del siglo XIX, lo ponen como una zona baldía donde no hay habitantes, lo cual no es verdad. ¿Qué es lo que pasa en esa zona? Esa zona no fue por completamente conquistada o colonizada, ya que se convirtió en una zona de rebeldía y de refugio. En lo que es la costa había muchas invasiones de piratas incluso, y las encomiendas y las haciendas duraban muy poco tiempo.
Por lo tanto, era una zona de lo que algunos llaman los huites. Eran mayas que nunca habían sido pues, dominados, que vivían en libertad en estas selvas pues muy frondosas de lo que hoy es Quintana Roo. No quiere decir que en esa zona no hubiera influencia colonial, pero era mucho más débil, y esto lo registran diversos estudiosos y estudiosas. Y eso llevó a que el sincretismo entre las dos religiones se llevara a cabo de una manera muy diferente. Por ejemplo, los de la nobleza, que eran nombrados sacerdotes, cumplían funciones tanto católicas como de la religión antigua y pertenecían a la nobleza indígena. Esto se mantiene hasta hoy en algunos centros ceremoniales, y donde ahí vemos que muchos elementos de la cultura prehispánica, como la dualidad o la unidad dual, van a ser muy importantes para los hechos que vendrán después. Pues aquí vemos que incluso en Cozumel, que se consideraba la parte más colonizada, aún se mantenían estas prácticas. Bueno, desde lo que fue la invasión en 1517, hubo constantes levantamientos de los grupos mayas en Yucatán. El más famoso es el de Quisteil, de Jacinto Canec, de 1761. Aquí un mural de Castro Pacheco en referencia a este evento. Sin embargo, en 1847 estalla en Tepic, Quintana Roo, un levantamiento indígena. Es muy importante mencionar, aunque sea brevemente, las causas, porque gracias a Nelson Reed se le conoce como una guerra de castas. Nada más lejos de eso. Si bien había un rencor por parte de los mayas por la esclavitud y los abusos sufridos, el levantamiento de 1847 tiene más bien que ver con el avance de un naciente capitalismo que llevó no solo al aumento de impuestos a los indígenas mayas, sino al crecimiento de las haciendas ganaderas, azucareras y después enequeneras, que va a hacer que se invadan las tierras colectivas de los mayas, sobre todo en lo que es el centro occidente de la península. Y esto va a llevar junto con otros factores que no quisiera ahondar por cuestiones de tiempo, a un importante levantamiento comandado por Manuel Antonio Ay, Cecilio Chi y Jacinto Pat. Fue un levantamiento muy importante porque casi ocupan Mérida, algunos dicen fue muy sangriento, muy violento, y debido a que venían la época de siembras de maíz, los mayas no llegan a ocupar la capital de los yucatecos no mayas, y se repliegan a lo que hoy es el territorio de Quintana Roo, y en 1850 fundan Nochan Santa Cruz. Este es otro invento de Nelson Reed, es Santa Cruz Ixbalaná, Casa del Jaguar. Este es su nombre real. Y es muy importante señalar pues, que gracias a la misoginia y al androcentrismo con que se ha escrito esta etapa de la historia tan importante para Yucatán y para México, mucha literatura que trata sobre este tema pareciera ignorar la importante participación de las mujeres tanto en el movimiento como en la naciente nación de los mayas, que se les llamó Cruzop, porque se estableció una sociedad teocrática militar. Tenía una estructura militar, pero también tenía una fuerte estructura religiosa en torno a la cruz, a la Santísima. Por eso se le llamaban los Cruzop. Ellos se establecieron como punto de unidad en Ixbalaná, Santa Cruz, la deidad de una cruz verde, la de las manitas, que le llamaban Madre y Padre, que era la Santísima, y no eran ventrílocos, eran interlocutores, igual que en el caso de Cozumel, de los oráculos que existían durante la época prehispánica. La cruz
que primero fue una cruz, pero después de una invasión del ejército yucateco, que se la roban, surgen las hijas de la cruz, las tres hermanas cruces, que tampoco voy a abundar sobre este tema o no me daría tiempo de llegar a lo fundamental, pero que se vuelve en el centro de la organización de los Cruzov. Bueno, hoy sabemos que desde el momento que se funda Santa Cruz, las mujeres tuvieron un papel protagónico, ya que no era contradictorio ser gobernante, incluso ser llamada reina, y ser interlocutora de la cruz. El sacerdocio, los llamados santos patrones, eran parejas de sacerdotes que tenían un gran poder porque eran los que interpretaban las órdenes del Santísimo. Y por supuesto, esas órdenes tenían que ser obedecidas por todos y todas, desde los más fieros generales hasta la gente del pueblo sin ningún cargo. Y imagínense el poder que tenía interpretar la voluntad de las cruces. Y los mayas, que eran mayas pues, muy sofisticados, escribían hermosísimas cartas y proclamas. Desde el primer momento escribieron proclamas donde mencionan a una mujer. De hecho, en su primera proclama, escrita por Venancio Puc, se dice que el primer líder de los Cruzov fue don Manuel Nahuatl, el segundo don Venancio Puc y doña Hilaria Nahuatl y don Anastasio Puc. Esto es, si se fijan, Hilaria Nahuatl no es maya, Nahuatl viene del Nahuatlaca. Eso significa que entre los mayas no solo había mayas, había fundamentalmente mayas, pero había yaquis, había chinos, había mulatos. O sea, realmente esta zona se volvió una zona de refugio para todos aquellos que huían de la esclavitud y de la explotación. Y por lo tanto, vemos incluso en los apellidos y en las fisonomías que ahí, y ahí corroborando que no es una guerra entre simplemente blancos y mayas, que incluso hay mayas blancos de ojos azules, que eran gente española que vivía en esa zona y que se unió a la lucha. Fíjense, es tanta la misoginia, porque a veces me han acusado compañeros historiadores, y por eso en la primera investigación que hicimos Landy Santana y quien habla, nos ocupamos de buscar muchísima información para corroborar los datos, porque había esta idea de que como éramos feministas, estábamos exagerando el papel de las mujeres y que no era tal. Miren, por ejemplo, Dumont, que dice que no hay, insiste en que Hilaria Nahuatl no tiene ningún papel protagónico porque no está en ningún informe y relato relevante que la mencione. Reed sí reconoce que existió una María Huicat, santa patrona, y que fue muy importante, pero imagínense lo que dice, que las mujeres mayas estaban excluidas de todos los servicios de origen pagano. Debe haberse tratado en este caso de una personalidad desusadamente fuerte, que en esos tiempos arraigados lograría quebrantar la tradición. Imagínense, o sea, está afirmando que entre la cultura maya las mujeres nunca habían tenido un papel relevante, cosa que la arqueología, la historia, la antropología con perspectiva de género ha demostrado que es una gran falsedad. Y aquí vemos un monumento que hay de María Huicat en Carrillo Puerto, y volvemos con Dumont, que en el caso de Hilaria no había documentos, pero como de María Huicat sí hay una gran cantidad de cartas, informes. Entonces, ¿qué dice Dumont? Dice que seguramente es una variación en el nombre. Como hay Marías que son hombres, seguramente era un hombre y es un error en la transcripción. O sea, no es posible que en la etnia maya haya mujeres con papeles relevantes para esta visión de la historia. Pese a esto, hemos encontrado, primero Landy Santana y quien habla, una gran cantidad de cartas, documentos, informes, material hemerográfico, que nos habla de María Huicat. En María Huicat, ¿quién es María Huicat? María Huicat nace en Muyil. Muyil
no sé si algunos lo conozcan, está muy cerca de Tulum, y junto una laguna en la Puerta del Cielo, en Siancán, que son 3 lagunas conectadas y que a su vez se conecta con el mar, donde desde tiempos ancestrales los mayas comerciaban con el exterior. En Mujil había un gobernador, el papá de María Huicap, que mueren sus hijos y que nombra como su heredera legítima, como parte de la nobleza, a María Huicap. Huicap significa miel, cap, miel. Es importante recordar esto porque van a encontrar en Tulum representaciones de la diosa Xunancap, la diosa miel. Así que no es, en esta zona incluso la miel junto con el cacao se usaba como moneda de intercambio comercial. Bueno, pues María Huicap está registrada en los cuadernos de rezos de los dignatarios de los diferentes centros, y cada 2 de noviembre se le menciona junto con otras mujeres importantes. Ese es don Moisés Chi, ya murió, se nos adelantó en el camino, pero tuve la oportunidad de entrevistarlo. Es el santo patrón dignatario de Tulum, y que me habló de las mujeres fundamentales como María Hilaria Nahuat, Andrea Nahuat, Agapita Contreras y María Petrona Huicap. El segundo nombre de María es Petrona. Esto también va a ser importante. Más adelante veremos por qué. Bueno, quedamos en que los Khrushchev fundan su capital en Ixbalaná. Esta es su iglesia, ellos construyen bajo la dirección de Bernardino Ken, pero esta no es la única, esta es la capital, pero existen otros centros que se van formando, que o ya existían, porque decía que Quintana Roo no estaba despoblado, o que se fueron fortaleciendo con la llegada de los mayas, que habían empezado el levantamiento y que de alguna manera también constantemente recibían refugiados chinos, negros, mulatos, que iban huyendo de la explotación. María se casa, bueno, se casa 3 veces, pero no al mismo tiempo, con José Mucul. José María Mucul tiene un hijo, pero enviuda. ¿Y qué pasa? El gobierno yucateco toda la vida quiso aplicar eso de divide y vencerás. Esto va a ser constante. Entonces, el gobierno yucateco le ofrece a un militar que se llama Dionisio Zapata, que lo va a reconocer como gobernador, pero tiene que renunciar a su religión, al culto a las cruces, y este Dionisio Zapata, tengo documentos, no quiero aburrir, por eso no los voy a mostrar todos, que hablan de este acuerdo que tiene Dionisio Zapata con el gobierno yucateco, mata a los dignatarios de ese momento y se autoproclama gobernador de los mayas. ¿Por qué es importante esto? Porque los 3 personajes muy importantes, muy famosos, hoy muy reconocidos y recordados en la zona maya, que son Bonifacio Novelo, Crescencio Pot y Bernardino Ken, huyen con las cruces y van a pedir refugio a Mujil, precisamente donde gobernaba María Huicap. Esto va a cambiar la historia de los Khrushchev, porque María, que era viuda, acepta casarse con su segundo marido, José Bautista Pat, y establecerse como los nuevos santos patrones del Santísimo. O sea, ya la comunicación oracular ya no va a estar en Santa Cruz, sino va a estar en Mujil y se va a trasladar a Tulum. Pero a cambio de esto, ella va a mandar 1000 hombres, porque ella tenía armas, ella negociaba con Honduras, tenía armas, tenía pólvoras, y va a llamar a los otros centros que existen, a Tixcacalguarde, a Chupón,
y van a invadir bajo las órdenes de María Santa Cruz, matan a Dionisio Zapata y restablecen el culto a la Santísima, y esto va a permitir que los Cruzot sigan viviendo de manera autónoma, independientes por varias décadas más. Imagínense la importancia de esta mujer. Yo encontré en el archivo reservado de la Biblioteca de Campeche un documento que está larguísimo, que no se los voy a dar todos, pero en mi interés de que vean pues qué tan sustentado está el poder de María Huicap, que hay un informe anónimo que se le envía al gobierno yucateco sobre el poder de María Huicap, advirtiendo el poder de María Huicap. Y le dicen que ella es revestida de toda la soberanía, o sea, la tratan como una reina. Ustedes dirán, bueno, en esa época no había reinas entre los mayas, pero acuérdense que ella, de Muyil, comerciaba con las Honduras británicas e incluso, como vamos a ver, directamente con Inglaterra, donde había una reina. Entonces, de alguna manera, se entiende que en las cartas y en los informes, pese que este no es un concepto de la cultura maya, se le empieza a nombrar reina, sobre todo que es la reina de las abejas, María Huicap. Y en estos informes se le advierte al gobierno el peligro, porque María Huicap se había convertido en el centro y en la autoridad moral, religiosa de los mayas, y María nombra a Bonifacio Novelo, el jefe de todos los ejércitos, a su segundo, a Zen, Bernardino Zen, y en tercer lugar a Crescencio Pot, pero ella se reserva el poder de representante, interlocutora de la Santísima. Este es un mapa donde hay comunidades modernas que no existían y algunas comunidades que ya existían en esa época, pero lo utilizo para demostrar toda la zona y la región de la cual gobernaba María Huicap. O sea, no solo era Muyil, ella daba indicaciones a todos los centros religiosos y comunidades de la nación maya Cruzot. O sea, una zona amplísima. Y no solamente el informe que les comenté, hay un informe del coronel Daniel Traconis que igual le advierte al gobierno, le dice, tenemos que combatir a esta mujer, porque a esta mujer la obedecen todos, le hacen su voluntad, a quien no cumple sus deseos, los latigan, le dan parte del botín. Entonces, dice Daniel Traconis, si no la combatimos ahora, pues va a crecer su poder y cada día va a ser más difícil. Claro, los términos en que usan estos documentos para referirse de María son pues, ridícula idolatría, tristes maridos, se refieren a los tristes maridos, pero finalmente reconociendo que ella es la reina de los Cruzot. Aquí hay un informe periodístico que habla de estos hechos de 1871. Pero yo quisiera señalar por la insistencia de algunos historiadores de que pues, creo que exagera Georgina, que existen cartas que fueron enviados a los que hoy por hoy los historiadores reconocen como los máximos jefes de la jerarquía religiosa, dirigidas a María, en este caso de Bonifacio, y a su segundo marido, Juan Bautista Pat. ¿Por qué lo pongo? Porque dice, Dios guarde a su señoría un sinfín de días. Nosotros somos los más ruines para ser sus criados de sus señorías y besarle las manos a sus señorías por siempre. O sea, las cartas no dejan ninguna duda a quienes consideraban, pues,
sus gobernadores, ¿no? Se refieren al segundo esposo de María y a María, y Bonifacio Novello es quien comanda los ejércitos de todos los Krusov. Esto fue publicado en La Razón del Pueblo en 1871. De hecho, en el primer libro que publicamos Landy Santana y yo, en los anexos pusimos todas las cartas, todos los informes, no extractos como ahorita por cuestión de tiempo, sino completas, para dejar muy en claro que el gran poder que realmente tenía María. Después aquí vemos una carta que le envía el señor Juan Carmichael desde Honduras Británicas. ¿Por qué es importante esta carta? Porque le está hablando, muere el esposo de María el segundo y se casa con su tercer esposo. Lo aclaro porque aquí hablan ya no de María Huicap, sino de Ignacio Chablé, que es su tercer esposo. Y que los informes militares y de gobiernos hablan de él como el triste marido de María Huicap, pero que en este caso, Carmichael le está pidiendo ayuda de 50 hombres para entrar, porque ellos querían el palo de tinte que había en Quintana Roo, con eso es lo que comerciaba María Huicap, y le está hablando de que ya tengo tu encargo de 6 arrobas de pólvora y los granos para cañón o voladores. Aquí se ve muy clara la relación directamente de los santos patrones de Mujil, pero que tienen su santuario en Tulum, directamente con las Honduras británicas. Esta es una carta de Crescencio Pot. ¿Por qué la pongo? Porque hasta hoy en día se habla de Crescencio Pot como el máximo líder por un buen tiempo de los Krusov. Y nuevamente vemos una carta servil, una carta de una persona subordinada, un gran perdón de mis faltas tengo que pedir a tu gran hermosura. Se refieren a los patrones como sus madres, sus padres, señor, señoras. Era un lenguaje muy, pues casi literario, pero lo que quiero marcar es que yo, el más ruin de los criados de tu hermosura, a quien inclino la cabeza y respetaré hasta el final de mi vida. Lo hago con énfasis por esta discusión, iba a decir pleito, que tengo ya de muchos años con los historiadores de este periodo. Pero va a suceder algo que va a ir enemistando a los líderes de Santa Cruz. Tras la muerte de Bonifacio Novello, María nombra primero a Bernardino Ken, Bonifacio Novello por causas naturales, pero por su carácter, Bernardino Ken era muy respetado porque era muy buen militar, pero también muy temido porque era muy sangriento y a veces pues, se le pasaba las manos con sus órdenes, y por eso lo destituye María y nombra a Crescencio Pot como el líder militar de Santa Cruz. Bueno, aquí vemos otra parte del informe donde se dice que a María Huicap lo obedecen todos, desde Crescencio Pot, Tatich de Chan Santa Cruz, hasta el último de los habitantes, y es obedecida sin réplicas. Este es el informe que les hablaba, que está en la biblioteca de Campeche. Bueno, fue tanto el temor hacia María que efectivamente el gobierno le da recursos a Traconis para que invada Tulum. Y pues les da hombres y buenas armamento y llegan a Mujil para invadir y tratar de acabar con ese poder que ya pues les preocupaba mucho al gobierno yucateco. María no se encuentra en ese momento en Tulum, perdón, se encuentra en Mujil. Sin embargo, llega el ejército y se llevan a su secretaria, Antonia, y se llevan a su hijo llamado Príncipe, que tenía entre 11 o 12 años, y se lo llevan a Valladolid, donde son asesinados. Los que están ahí se defienden con todos, hombres, mujeres, pero finalmente
raptan al hijo y a la secretaria de María y son asesinados en Valladolid, Yucatán. Por supuesto, esto va a generar pues un gran dolor, ¿no? Como cualquier madre, es una mujer poderosa, pero es una madre y un gran coraje. Y lo que va a hacer María, bueno, cuando llega en Tracones, y este es un dato interesante y curioso, es que se roban cosas de su santuario, entre ellos unos cuadernos y oraciones religiosas católicas y protestantes en dialecto maya y en castellano, impresos en Londres. ¿Por qué señalo esto? Porque al parecer tenía más vínculos con Honduras y con Inglaterra que con el resto de México. Y esto está publicado, aquí están las citas. Por supuesto, esto hace que se recrudezca nuevamente la guerra. María Huicap manda a Bernardino Ken, que si bien había sido destituido por su gran prestigio como militar, lo manda a atacar y incendian Chemash, una de las poblaciones más importantes del estado, en 1872, un 3 de junio, invaden Cantunliquín, incendian haciendas azucareras, en fin, Juan Pomol, líder de San Antonio Muyil, es que invade Cantunilquín, y pues hay una etapa nuevamente muy sangrienta de la guerra. Sin embargo, viene otra vez viene una época de escasez de maíz, junto con una plaga de langostas, que hace que María le pida a su ejército que paren la guerra momentáneamente y regresen a sus cultivos para volver a cultivar maíz y recuperarse. En esta coyuntura de un interpaz dentro de la guerra entre los Khrushchev y las poblaciones yucatecas, va a pasar un pasaje que ustedes pueden pensar que es una novela y que es real. Resulta que tanto Bernardino Ken como Crescencio Pot estaban casados con mujeres yucatecas que habían raptado de haciendas. Pastora, en el caso de Crescencio Pot, y Josefa, la esposa de un general Solís, Bernardino Ken. Josefa, la conversa, le llamaban la conversa, porque aquellas mujeres que eran raptadas por el ejército Khrushchev, si se convertían a la religión de los Khrushchev, las consideraban conversas, se casaban con ellas y estaba prohibido regresarla porque a veces habían rescates, ofrecimientos de dinero por algunas de ellas, pero si ellas eran conversas, según su religión, pues era una infracción muy grande entregarlas. Sin embargo, y a pesar de que Josefa vivió como esposa de Bernardino Ken 17 años, fue raptada a los como 16 años, una jovencita, ya estaba casada porque así era en esa época. Cuando enviuda, muere el esposo, la familia que nunca se había interesado en recuperarla, ofrece un rescate para que se recuperara, y Crescencio, y esto va a ser muy importante, yo sé que quienes escribimos historia generalmente nos basamos en las razones macroestructurales y las razones del amor, del desamor, del odio y las envidias pareciera que no son importantes en una historia, y sin embargo quiero señalar que Crescencio entrega a Josefa aprovechando un viaje de Bernardino. Bernardino se entera, va a Honduras en caballo a tratar de encontrarla, no lo logra, ya se había embarcado, y esto genera pues un odio entre Zen y Pot, donde incluso Bernardino tiene que escapar de Xbalaná porque es amenazado de muerte por Crescencio Pot. Quisiera leer este pasaje porque no habla de María, habla de Josefa, pero me parece un dato pues impactante y hermoso. Y dice:
Pasaron así 13 años hasta que un inglés apellidado Torombach ofrece rescatar a la esposa de Rodríguez Solís mediante la suma de 2,000 pesos. Deposita la cantidad en manos de Crescencio Pot, jefe militar de los indios rebeldes. Y en otra parte dice, 13 años de cautiverio en medio de la barbarie han casi apagado la razón de la prisionera. Había olvidado el idioma de sus padres y cuando se le interroga sobre la manera en que están constituidos los bárbaros, su sistema de vivir, su sistema de defensa, el número de ellos, su relación con los indígenas, se resiste a toda revelación, guarda completo silencio. Esta conducta es interpretada como el eco del idiotismo en que se encuentra la pobre mujer. Allá, en los tiempos de la conquista, algo semejante nos ofrece la degeneración de carácter y de inteligencia de Gonzalo Guerrero. Esto fue publicado en la revista de Mérida en 1875. O sea, Josefa se niega a volver a hablar español y a dar cualquier información que comprometa a los mayas con los que vivió un largo periodo. Bueno, pues este suceso va a impactar de manera fundamental en la nación de los Cruzop, porque Bernardino Ken, uno de los líderes militares más respetados, se va a Tulún a ver a María, a pedirle ayuda con 100 de sus seguidores contra Crescencio. María lo convence de que no es momento de pelear, que los momentos en este momento sería muy costoso un conflicto con Santa Cruz, y lo convence para que se vaya a San Antonio Mujil y deje la mayoría de sus hombres con ella. Bueno, después de esto, Bernardino no se aguanta y se va a invadir una hacienda con un pequeño grupo de personas, sin permiso de María. Es atacado por el ejército yucateco, asesinado, le cortan la cabeza, que hoy se encuentra la calavera en el Museo de Tijosuco. Esto va a tensar enormemente las relaciones entre estos dos centros importantes, entre el centro de Tulún y Santa Cruz. Y va a generar, porque algunos toman partido, que se vayan debilitando las relaciones y la unidad entre la nación maya Cruzó. Hay otro acontecimiento que es mal contado por la historia androcéntrica y que va a ser el principio del fin de la nación de los Cruzó. Muerto Bernardino, Crescencio Pot acrecienta su poder y en un momento dado el gobierno de Yucatán le manda un emisario en 1884, donde, igual que en el caso de Dionisio, le ofrecen reconocerlo como gobernador de todos los mayas Cruzó. Pero a cambio de eso, tenía que, pues nuevamente desconocer el poder de las cruces de Mujil y se le daba diferentes concesiones. Crescencio manda un emisario que se llama Aniceto Tzul y se reúnen con, no el general Cantón, con Canto, el vicegobernador, que después de una borrachera insulta y agrede a Tzul. Este se va muy molesto. Crescencio le escribe una carta al general Cantón, que era en aquel entonces gobernador de Yucatán, y le dice, bueno, si así nos tratan ahorita que no hemos firmado, pues ¿cómo nos va a ir después? Bueno, estoy diciéndolo de manera coloquial. Y el general Cantón se disculpa, le dice que no vuelve a pasar y que sí, que firmen, pero Aniceto Tzul no perdona el agravio, le dice a Crescencio que no quiere la paz. Y la bibliografía y la literatura de los mayoría de textos habla de que Aniceto Tzul es el que mata a Crescencio y se impone solito, ¿no? Con su fuerza. Esto no es verdad. Es muy increíble que en San Luis Potosí había un periódico que se llama El Estandarte, donde
en la época se fue reportando lo que estaba pasando entre los Khrushchev. Y ahí se informa claramente que Tzul, que solo tenía 50 hombres, se va nuevamente a recurrir a los santos patrones de Mujil y Tulum, que le mandan 800 hombres. Se va con 50 y regresa con 800 y matan a Crescencio Pot y ya no se firma la paz nuevamente con el gobierno yucateco. Aquí vemos nuevamente cómo la historia es tergiversada e ignorada la importancia de María Huicap y los santos patrones que tenían su relación con la Santa Cruz en Tulum. Bueno, en estos años va a haber, esto va a lastimar, porque no solamente era Santa Cruz y Mujil, Tulum, sino que está Tixcacal, Chupón, Yaxley, y esto va a generar un desorden, conflictos. Algunas comunidades estaban a favor de firmar la paz, otras estaban a favor de que no se firmara, y esta intervención continua del gobierno yucateco va a debilitar la organización de los Khrushchev. Otra situación que va a ser muy importante va a ser el Tratado de 1823, Spencer Mariscal, que firma México con Inglaterra, donde se compromete Inglaterra, siempre y cuando le respeten su territorio, que es el actual Belice, a ya no venderle armas a los Khrushchev. Hasta ese entonces, los mayas tenían armamento a veces superiores al ejército yucateco, debido a esta compra con Honduras. Entonces se quedan sin esta fuente de armamento y interviene también el gobierno federal. En Yucatán le llaman los huaches, dicen algunos que por los huaraches, huach. Entonces llega el ejército con armas muy modernas y en 1901 invaden Santa Cruz, que por cierto ya estaba vacío porque les avisaron que llegaban y se salieron, y cuando llegaron literalmente estaba despoblado. Pero donde sí realizaron una masacre fue en Tulum, porque primero el general Huerta, el odiado general Huerta en esa región, llegó con cientos de hombres y masacra a la población. Las masacra y los persigue, y hay testimonios oral no escritos de la muerte del esposo de Ignacio Chablé, mas no tenemos ningún informe escrito sobre qué pasa con María Huicap. Por eso es que esta ponencia y una novela histórica que hicimos mi esposo Carlos Chablé y quien habla es En busca de María Huicap. Por eso el cartel es una mujer de espaldas, igual que el libro de la novela, que es una mujer de espaldas. Este diseño lo hizo Joaquín Chablé. El libro está traducido en maya gracias a Ernesto Chablé Berlín. Y porque no se sabe qué pasó con María. Y esto me lleva a una búsqueda obsesiva. ¿Qué pasó con María? No hay ningún documento que hable de su muerte o qué pasó con ella, más que la tradición oral. Y don Moisés Chi me dijo en 2006, es lo único que sé, dice, murió acá en Tulum, murió ya viejita, son los que andan con la gente, dice. Y según don Moisés, está enterrada en la iglesia maya que actualmente está en Tulum, pero no se puede desenterrar para constatarlo, porque pues esto sería traición, mover los restos. Este es según la versión oral. Otro dignatario, pero de Yaxley, don Alberto May, me dijo que en realidad murió producto de antes de que llegara el ejército yucateco, por los continuos enfrentamientos entre las diferentes comunidades. Pero don Moisés, cuando le pregunté, me insistió que esto no era verdad. Hay otro testimonio.
muchos mayas se volvieron a las comunidades yucatecas, escondieron sus armas, hasta hoy se encuentran cada cierto tiempo cuando alguien construye una casa, encuentra armas enterradas y se fueron a diferentes poblaciones de Yucatán. De hecho, en Tecal de Venegas hay un registro eclesiástico que habla de esta llegada de muchos mayas que salieron de Santa Cruz y se regresaron clandestinamente a las diversas comunidades. Bueno, en Tecal de Venegas, en la tradición oral, que no pudimos corroborar en ningún escrito, nos hablan de que una mujer muy importante, María Patrona Huicap, se fue a esconder a Tecal. Me llama mucho la atención que el nombre Petrona no aparece en los informes militares, ni de gobierno, ni en las cartas, y sin embargo, en los libros de rezos de Tulum, es el único lugar en los libros de rezos donde se dice su segundo nombre, María Petrona. Por lo tanto, es muy difícil que se supiera, y mucha casualidad, que supieran su segundo nombre, María Petrona Huicap. Y es ahí en Tecal donde dicen que escondió una hija que tuvo con Ignacio Chablé y que esta hija le escondió junto con otra familia Huicap. Esto me lo dijeron varias familias ancianas, ancianos, es tradición oral de que María dejó allá una hija y que esta hija tuvo descendencia. Pues bien, yo conocí a una persona, Iván Borges, que su mamá es Huicap, y que me dijo que él provenía de esta línea. De hecho, me buscó y me dijo, ya escuché que escribió usted sobre María Huicap, yo soy parte de su familia y me pide acompañarla a Tulum porque ya leí que usted está buscando a María Huicap y efectivamente José Iván me acompaña en diversos recorridos a Tulum, a Muyil, en busca de María Huicap. Pese a esto, pese a ello, no encuentro ningún documento más que la historia oral que me habla del fin de María. Y eso me genera mucha, pues, angustia. Yo digo, debe haber carta, algo que hable si la mataron o no la mataron, si de verdad murió de viejita, porque si bien la tradición oral es considerada, sobre todo por la antropología, pues es mucho más difícil que la ciencia oficial, la historia, la tome como una realidad contundente. Y esto me llevó por mucho tiempo, a desesperarme y a tratar de encontrar el final de esta María. Sobre todo, y una de las cosas que más me angustiaba, es que después de que Salvador Alvarado le devuelve a los mayas su territorio y poco a poco se vuelven a repoblar las comunidades y a restablecer el culto a la Santísima, las mujeres dejan de tener un papel protagónico en la interlocución con la Santísima, deja de haber santas patronas. Cuando terminamos nuestra novela, Carlos Chablé y quien habla, la llevamos el 3 de mayo, que es la fiesta de Santa Cruz, a uno de los lugares más tradicionales que se llama Chumpón, y hablamos con los dignatarios que se encontraban ahí, y habían 3 esposas sentadas, y yo de manera provocadora les mostré la historia novelada y les dije, les traigo un libro de cuando las mujeres mayas tenían poder. Y las 3 saltaron de sus sillas y me dijeron, todavía lo tenemos. Pese a esto, sabemos que en Quintana Roo, en Muyil, donde gobernó María, podemos encontrar en Tulum palacios, hoteles, riqueza exuberante, y en Muyil, donde vive la población, donde viven los descendientes de Bernardino Ken, extrema pobreza. Y vinculado con el turismo de Cancún, de Playa del Carmen, del mismo Tulum, un gran aumento de la violencia hacia las mujeres y un gran porcentaje de feminicidios. Esta triste nota en tierras de María Huicap de la polarización, y ahí vemos cómo estos proyectos de turismo, de desarrollo, ustedes les invito a ir y verán cómo no beneficia a los verdaderos dueños del territorio y cómo esto influye sobre la vida de las mujeres que están siendo violentadas y asesinadas. Sin embargo,
Cuando yo me estoy buscando a María Wicap, me emociona decirlo, la encuentro. ¿Dónde la encuentro? En dos colectivos. En la Casa de la Mujer Indígena, Colelop, María Wicap, que rescata su nombre para defender a las mujeres de manera psicológica, jurídica, haciendo eventos y talleres y capacitaciones. Y en el colectivo María Wicap. El colectivo María Wicap se formó no solo para reivindicar a María Wicap como figura histórica, lo cual ya es importante para que se conozca y se visibilice, sino para reivindicar a las mujeres mayas actuales y la defensa de sus derechos. Entonces, la búsqueda de María no es inútil. Ahí está Shina Ye, Maritza Ye, Didier, Marisol Berlín, ahí está Flori Chi y una serie de mujeres que hoy por hoy, a nombre de María Wicap, rescatando este poder femenino, este espíritu de lucha, reivindican a María Wicap y con esta, por eso hablaba de la violencia simbólica, con esta representación de una mujer indígena poderosa, la retoma para luchar por sus derechos. Bueno, esta es la exposición. Si hay preguntas, comentarios, me encantaría escucharlos. Podemos ahondar en lo que ustedes quieran. ¿Cómo quito? Maestra Rosado, muchísimas gracias por su magnífica, detallada, interesante, muy interesante exposición sobre María Wicap. Tenemos comentarios de la audiencia que nos sigue y me gustaría transmitirle también unos saludos que le hacen llegar para usted. Permítame. Saludos, las Krisa, admirada Georgina Rosado, siempre será mi referente e inspiración. Casa Amarilla de Multidisciplina envía saludos desde los Cuculcanes en la Ciudad de México. Adriana Morán, un cordial saludo. Gracias, maestra Adriana Morán, a la maestra Rosado y al equipo del Museo de la Mujer. De Dalix Mata, saludos cordiales a la ponente, a la maestra Georgina. De Anaí Mendoza, saludos desde Tulum. De Marta Latapí, felicidades, maestra Georgina Rosado, saludos desde la Ciudad de México. De Marisol Berlín, saludos cordiales de parte del colectivo María Wicap en Quintana Roo. De Sandra Leite, saludos desde Lisboa, Portugal. Es un libro bellísimo el que presenta. María L. Rosado, saludos desde Cancún. Gabriela Trinidad Ordóñez Pech, saludos desde Champotón, Campeche. Y tiene aquí también ya algunos otros comentarios desde Facebook. Ahora pasaría también a los comentarios en Zoom. De María Herrera Páramo, excelente ponencia y excelente proyecto del Museo de la Mujer. Un abrazo y mi gratitud para todas las mujeres que lo hacen posible. De Silvia Mena, saludos y gracias por compartir tan interesantes e importantes historias sobre la reina de los mayas, María Wicap. De María Elisa Chavarrea, interesante charla. Kifmak Hola, le envía saludos. De Liliana de la UNAM, qué interesante ponencia, no conocía de su existencia. De Marisol Berlín, buscando qué más se ha realizado sobre María Wicap, en la región hemos documentado un programa radial dramatizado y producido por Gonzalo Pech y Miriam Morales Scholl. Desde la sala del Zoom, Eva Leticia nos envió un saludo y una felicitación. De Juan de Dios Gómez Ramírez, mis felicitaciones, la maestra Georgina, por tu importante aportación a la historia del pueblo maya. Un abrazo desde Oaxaca. De Luis Guillermo, gracias maestra. No al borrado de las mujeres, nos dice Luis Guillermo, muchas gracias Luis Guillermo.
de María Liliana, muchísimas gracias por tan excelente exposición y saludos desde Buenos Aires, Argentina. Estos son los comentarios que tenemos hasta el momento. Otras felicitaciones de María Elena Andrade, estimada Georgina, felicidades por esta aportación. Un abrazo. De Lisbeth Margarita Carrillo Beltrán, felicidades Georgina. De Héctor Amacosta Ojeda, excelente, maestra Georgina Rosado. De la arquitecta Clarita Rosales, excelente ponencia, saludos desde la FES Aragón, de la UNAM, del posgrado de arquitectura. Doncella Maya, gracias por reconocer nuestra casa de la mujer, de las mujeres indígenas. De Gabriela Trinidad Ordóñez Pech, valoro esta historia, muchos debemos sentirnos orgullosos de María Huicap. De María Marcelina Pulvás, excelente, interesante exposición, muchas gracias maestra. De Gilberto Witz Pech, excelente maestra, muchas felicidades por su obra, saludos desde Humán, Yucatán. La Casa Amarilla Multidisciplina, las y los compas del sur siempre han estado en lucha en muchos sentidos. Admiro su trabajo en torno a la reivindicación de la partería en nuestro país. ¿Nos podría hablar de esa parte en el trabajo de las colectivas? Aquí hay una solicitud para la maestra Rosado. Felicidades, maestra, mi reconocimiento. Esos son los comentarios hasta el momento, maestra. Si usted gusta hacer uso de la palabra con relación a esta pregunta, si nos podría hablar sobre el trabajo de partería en las colectivas. Le hago otra pregunta para que usted la agregue al número de preguntas que ya nos están haciendo. De Bernardo Gallo, ante tanta modernidad en Tulum, pregunta, ¿existe algún proyecto para la salvaguarda del Tulum pueblo histórico? Tulum está siendo avasallado por los Tulaminati, una oleada inmobiliaria que está deformando y destruyendo el Tulum centenario. Gracias por sus comentarios. Eso sería hasta el momento, maestra Rosado. Bueno, pues sobre lo que pasa en Tulum es muy triste porque efectivamente hay una gran invasión. De hecho, los principales inversionistas de los grandes hoteles son extranjeros, mexicanos, yucatecos. No vamos a encontrar, difícilmente vamos a encontrar grandes empresarios mayas. Generalmente ellos están ocupados en los trabajos pues, de meseros, de albañiles, de diferentes trabajos de servicios, y no porque estos trabajos haya que demeritarlos, pero que habla de que realmente son explotados en su propia tierra, en lo que son el centro ceremonial de Tulum, donde María realizaba sus ceremonias, pues está en manos del INAH. Y de alguna manera eso impidió, porque quiero decir que a pesar de la invasión y después de que le devuelvan la tierra a los mayas iban escondidos al centro ceremonial de Tulum a seguir realizando sus ofrendas y sus rituales. Y sin embargo, a partir de que el INAH toma posesión del territorio, ellos ya no pueden realizar estas actividades. De hecho, señalaba que en Mujil hay una extrema pobreza en lo que es la población de Mujil, un lugar precioso junto a la laguna, pero si cruzas la carretera te vas a encontrar la población, sus escuelas, sus casas, donde ves que toda esta riqueza, nada o muy poco se ha beneficiado a las comunidades. Si existe o no una organización, yo estoy más en contacto con estas organizaciones de mujeres en pro de sus derechos, como el colectivo María Huicap o la Casa de la Mujer Indígena. Ignoro, no voy a mentir, si existe un colectivo, una organización que esté en defensa de lo que es el territorio de Tulum. En este momento, con el proyecto del Tren Maya y con otros megaproyectos, sí encontramos organizaciones mayas que de alguna manera están pidiendo respeto a su territorio, a su propiedad legítima de ese territorio. Sobre las
partería, no tengo un trabajo específico sobre partería, tengo compañeros y compañeras del Centro de Investigación de la Unidad de Ciencias Sociales Hideo Noguchi, Miguel Güemes y otras investigadores que han hecho trabajos profundos, pero lo que es la Casa de la Mujer Indígena, CAMI, María Wicap, tienen parteras dentro de su grupo que sí apoyan a las mujeres en este momento de la reproducción y el nacimiento de los hijos. En este territorio todavía hay parteras muy importantes y están en coordinación con la Casa de la Mujer Indígena, concretamente. No sé si haya alguna otra duda. Vienen otros comentarios, maestra, de Estela Morales, la doctora Estela Morales que nos está escuchando. Qué interesante exposición que nos hace pensar que para salvaguardar algunos tesoros sacrificamos costumbres de pueblos originarios. Es el comentario de la doctora Estela Morales. Maestra, una pregunta. Desde lo que involucra el orden federal, me refiero al gobierno federal mexicano, ¿cuál fue la reacción tanto del gobierno de Juárez, de Benito Juárez, y del gobierno de Porfirio Díaz con relación a esta actividad que se vivía en Yucatán y con relación a la presencia de la reina María Huicap? ¿Qué hay al respecto con relación al centro? Terrible. En la época del porfirismo, precisamente fue la época en que crecieron las haciendas, que fue el motivo de la guerra de castas. Los levantamientos indígenas, como de los yaquis, fue duramente reprimido. De hecho, mandaron a muchos yaquis a Yucatán como castigo a sus propios movimientos. Y que incluso fue una época porque se supone que Juárez decretó la abolición de la esclavitud. Sin embargo, esto no fue cierto en los hechos. Durante todo el porfiriato, como una manera de castigo a los alzados, se permitía, había una manera disfrazada de esclavitud. En las haciendas se les llamaban peones, pero había lo que llamaban la chichán cuenta y la nojoch cuenta, que los hacía endeudarse porque nunca les daba con el pago y con este endeudamiento quedaban totalmente esclavizados a las haciendas en la época porfiristas, y que es uno de los motivos del levantamiento de la guerra de casta. Las mujeres en la época del porfiriato sufrían esclavitud sexual. Cuando se habla de los motivos de la guerra de castas, generalmente se habla de los motivos económicos, estructurales, pero tengo mucha evidencia de descendientes de los antiguos esclavos de las haciendas que hablan tanto de que eran golpeados físicamente, vendidos entre haciendas, y había el derecho de pernada. O sea, las mujeres sufrían esclavitud sexual y no eran hechos aislados, eran hechos constantes y permanentes. De hecho, cuando llega Porfirio Díaz a Yucatán, le hacen todos unos desfiles y marchas y se va a festejar las invasiones hacia los Khrushchev. O sea, la época porfirista fue la más cruenta. De hecho, se vendieron esclavos a Cuba. Hace poco se encontró un barco, no sé, hace como un año, no sé si lo leyeron en la prensa, donde se veía como los mayas estaban encadenados y no pudieron pues nadar, no pudieron sobrevivir porque bajo un trámite legal tramposo donde supuestamente solamente iban a trabajar, pero en realidad eran vendidos como esclavos. Y eso fue durante toda la etapa del porfiriato. Entonces, bueno, hay que recordar que Juárez y Porfirio Díaz es muy contradictorio porque pues, las leyes de reforma, el liberalismo, de hecho, es la época, las logias masónicas en Yucatán, es la época en que van a luchar por la participación de las mujeres. Se han oído de la Siempre Viva, de Rita Cetina, de Gertrudis Tenorio, de Cristina Farfán, que van a hacer una revista literaria apoyada por los liberales
masónicos porfiristas. O sea, la vida es mucho más compleja y contradictoria de la que podemos imaginar, porque por un lado, como liberales, van a apoyar en los clubes sociales la participación de las mujeres, pero contradictoriamente en las haciendas porfiristas habían relaciones feudales y esclavistas y las mujeres estaban siendo esclavizadas. Y voy a decir un dato incómodo que quizás podamos abundar en otra plática. Si ustedes tienen el libro de la Siempre Viva, que siendo directora del IEGI se reprodujo el facsímil para que todos tuviéramos acceso a la revista, las integrantes de la revista van a alabar las invasiones a las áreas mayas. O sea, es contradictorio porque en ese momento la lucha de las mujeres que pertenecían pues esta naciente burguesía de las ciudades, las mujeres ilustradas y las mujeres letradas que estaban luchando legítimamente por su derecho, no tenía nada que ver con lo que está pasando con las mujeres mayas dentro de las haciendas. Existen estas dos realidades del porfirismo y del juarismo y que va a llevar que sea la época más cruenta para las comunidades indígenas y para la comunidad maya. Precisamente fue la etapa de Juárez y del porfiriato, porque es con el desarrollo del capitalismo es que las haciendas que antes tenían medieros y que le permitían a las comunidades sembrar parte del territorio y solo darles un porcentaje de las cosechas, ya abarcan todo y en unas cuantas décadas, el número de peones en las haciendas se multiplica. O sea que las comunidades mayas van a ser amenazadas, aplastadas, precisamente en la época del porfiriato. No sé si con esto contesto, porque, insisto, en Yucatán, en la época del porfiriato, para las mujeres fue la época en que las logias masónicas apoyaron los derechos de las mujeres, pero paradójicamente no el de las mujeres mayas. Muchísimas gracias, maestra Rosado. Sí, nos amplía mucho el panorama de cuál era la relación del centro y la vida social y política que se vivía en Yucatán en ese entonces. Es muy importante que nos dé este contexto y el panorama que se estaba viviendo en la época. Hay otros comentarios, maestra, si me permite. De Casa Amarilla Multidisciplina, maestra, les pregunta, ¿cómo podemos adquirir la novela que ustedes publicaron para conocer más sobre María Huicap? Gracias. Y otro comentario de Liliana de la UNAM. Gracias por su trabajo, por reivindicar la historia mesoamericana. Somos muchas los que admiramos a nuestras culturas madres y queremos saber más de ella. En Zoom tenemos otro comentario de Luis Guillermo. Tenemos que rescatar las utopías reales de la mujer maya, alternativas a los megaproyectos y muchas veces extranjeros. Y de Laura Mena González, me dice usted que una información muy interesante la que nos está proporcionando, maestra. Le cedo la palabra para que nos pueda usted responder sobre cómo podemos adquirir la novela que ustedes están publicando. Adelante. Gracias. Pues en la Ciudad de México está en la Casa del Libro, en las librerías de la Casa del Libro. También se puede obtener vía digital por Amazon o en la tienda del Nido del Fénix, que es nuestra casa editora. El libro se editó con el apoyo del Consejo Turístico de Quintana Roo, pero nuestra casa editorial es el Nido del Fénix. Y en el caso de Yucatán, en la librería de Sede Culta, que está en la biblioteca Manuel Cepeda Peraza. Tenemos otros puntos de venta en Cancún, en Carrillo Puerto, en Playa del Carmen. Les voy a dar mi correo, si me permiten, para que me escriban y dependiendo de su lugar de origen, yo les conecte dónde se pudieran adquirir, que es georginarr28@hotmail.com. Si ustedes me escriben con mucho gusto, les podemos dar la relación de lugares donde se puede encontrar la novela. En el caso de la Ciudad de México, en la Casa del Libro. Muchas gracias, maestra. Tenemos la doctora Patricia Galeana, que
agradecemos, siempre está atenta a todas nuestras participaciones y a todas nuestras mesas y foros. Nos hace un comentario y me pide que se lo refiera de parte de la doctora Galeana. Ella nos menciona que no tiene nada que ver el gobierno de Juárez con el gobierno de Porfirio Díaz. Nos menciona que Benito Juárez, expidió la pena de muerte justamente para quienes vendían indios mayas a Cuba, para tener el referente con relación a la información que estamos comentando, maestra. Sí, sí, es verdad. De hecho, Juárez está en contra de la esclavitud. Sin embargo, nunca es respetada esta ley. En Yucatán hay pruebas de que se mantiene la esclavitud. Lo que pasa es que no se le llama como tal. ¿Sí? Hay formas legales para encubrir lo que era esclavitud. Se les llama peones, pero en la práctica se les trataba como esclavos. Y sí, yo estoy de acuerdo en que Juárez sí se manifestó en contra de la esclavitud, pero desgraciadamente la esclavitud continuó. Gracias a la doctora Patricia Galeana, mil gracias, es un honor que nos esté escuchando, mil gracias por estar pendiente, humildemente les doy las gracias. Muchas gracias, maestra Rosado. Sí, para tener completo el contexto histórico y político que se daba en cada uno de los gobiernos. ¿Tenemos aquí algún otro comentario de Facebook? Pregunto. Gracias. Le envían felicitaciones de Eva Rivas. Felicidades, excelente maestra, por transportarnos a esa época. Y de Vicky Leal, qué interesante, muy completa y con muchas ganas de saber más sobre el tema. Esos serían los comentarios. Si hubiera algún otro pregunta o comentario en la sala del Zoom de quienes nos están acompañando, o bien del mismo Facebook a través de nuestras redes. Bien. ¿Tuviera algún otro comentario para cerrar su intervención, maestra Rosado? Sí, es muy importante mencionar que la novela histórica que fue hecho con Carlos Chablé, que es el cronista de Santa Cruz de Xbalaná y que ha vivido toda su vida ahí, que conoce la cosmovisión, intentamos, porque se hablaba de la utopía maya, intentamos no solamente apegarnos a los referentes históricos, sino a la cosmovisión, porque hay novelas que distorsionan la cosmovisión maya, por eso estuvimos muy en contacto con los dignatarios de los centros, y efectivamente su concepción de la vida y a veces el racismo, el etnocentrismo, el androcentrismo nos hace ver como progreso ciertas cosas que para ellos son una amenaza, porque dentro de la cosmovisión maya, efectivamente dentro de esa utopía, todos somos parte de un todo. Y que por lo tanto quien destruye el monte, quien contamina el agua, se está autodestruyendo, y no solamente una etnia. Ellos se ven como humanidad cuando piden en sus iglesias, no solamente piden por ellos, piden por todos y por todas. Entonces, esta, si le podemos llamar, sí, utopía, va en contra de esta visión del progreso, del desarrollo, de los famosos megaproyectos que están destruyendo el territorio, porque efectivamente el liberalismo de Juárez y de Porfirio Díaz, pues sí, tiene sus claroscuros, como el apoyo que le dieron a las mujeres y su distanciamiento contra el dominio de una iglesia que era la institución que en ese momento más oprimía a las mujeres. Pero por otro lado fue el desarrollo, el liberalismo estuvo acompañado del desarrollo del capitalismo, y hoy el neoliberalismo y estas nuevas formas capitalistas están nuevamente, igual que en la época porfirista, amenazando el territorio indígena. Y por lo tanto, las comunidades mayas y lo que podríamos llamar su cosmovisión es más vigente que nunca, porque están en la defensa
de su territorio, de la vida misma, y las mujeres mayas hoy en día están retomando su papel protagónico, tanto en esa defensa de su territorio como de sus propios derechos como mujeres. Yo quería dejar esto muy claro porque esto no solamente es historia que se vincula con el presente, y las comunidades mayas, sus iglesias, las mujeres mayas están vivas, no son historias, están más vivas que nunca y siguen luchando por sus derechos. Sin duda, maestra Rosado, sí, aquí pues hay que tener en cuenta tanto la historia oral, la historia que también nos refiere a una cosmogonía del mundo, sin duda también el referente histórico que está plasmado, es que tenemos grandes especialistas entre nosotros, la misma doctora Patricia Galeana es una de nuestras grandes historiadoras de México, y pues con ello reunimos tanto la historia oral como la historia que aparece en nuestros archivos históricos nacionales. Sin duda aquí habría otro referente, la misma participación de las mujeres en el primer Congreso Feminista de Yucatán, que es otro de los grandes antecedentes históricos de la presencia de la mujer en los aspectos políticos, ¿no? Y usted refería al gobernador Salvador Alvarado, quien pues es uno de los promotores de ese primer Congreso Feminista de Yucatán, ¿no? Entonces la historia en Yucatán pues tiene una gran y profunda también raíz centrada en la participación de las mujeres. Para ir redondeando, tenemos aquí felicitaciones de Ángela Paredes Ortega. Gracias por la información, maestra. Estoy desarrollando un documental sobre guerra social maya. Me gustaría contar con su participación. Le escribiré. Si usted nos puede proporcionar algún correo electrónico donde se le pueda hacer llegar información, se lo vamos a agradecer mucho también, maestra. Y Maribel Cruz, saludos desde Tulum. Muchas gracias por la información sobre María Huicap. Esos serían los comentarios hasta el momento. ¿Nos podría proporcionar algún correo electrónico para el público que nos está acompañando? Claro que sí. Maestra. Claro que sí. Georgina RR, 2 veces R, 28 @hotmail. Les voy a dejar también mi número celular, que es 99 92 71 34 28. Me pueden mandar un WhatsApp o un correo. Muchísimas gracias, maestra. Si no hubiera algún otro comentario de parte de nuestros asistentes en la sala de Zoom o a través de nuestras redes en Facebook, pues con esto estaríamos concluyendo su interesantísima exposición y agradecemos muchísimo toda la información que nos ha brindado sobre María Huicap, esta reconocida reina maya y patrona de los mayas. Me permito dar lectura al reconocimiento que le entrega la doctora Patricia Galeana. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la maestra Georgina Rosado de la Universidad Autónoma de Yucatán por su participación en la conferencia María Huicap, reina y santa patrona de los mayas rebeldes durante la llamada Guerra de Castas, 18 de junio del año 2021 de la Ciudad de México. Atentamente, la doctora Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer y presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias. Muchísimas gracias, maestra Rosado. Muchas gracias a todas y todos, en especial a la doctora Patricia Galeana. Es un honor para mí haber estado en este espacio con ustedes y pues haber contado con pues su atención. Humildemente, mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros público que nos ha acompañado el día de hoy, a las personas que nos acompañaron en la sala de Zoom, y los invitamos a que nos sigan a través del Museo de la Mujer en próximos eventos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, maestra Rosado. Hasta pronto.